Te doy la bienvenida a la nueva era de la facturación. Desde el 30 de noviembre todos estamos obligados a facturar electrónicamente. Recuerda que desde esta fecha debes emitir solamente facturas electrónicas. Los comprobantes físicos se mantienen solo para los negocios populares. Te invito a incorporarte a este mecanismo hoy mismo. Evolucionamos contigo. No te quedes atrás. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lasso, presidente. Te doy la bienvenida a la nueva era de la factura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión sobre todo lo que debes saber acerca de la facturación electrónica. Soy David Wamba Torres y les comento que este espacio tendrá una duración de 45 minutos más o menos para que puedan solventar sus dudas. Las preguntas que no se puedan responder debido al tiempo lo haremos por interno luego de la transmisión. Y antes de ir con nuestras invitadas, les comento que la facturación electrónica es otra forma de emisión de comprobantes de venta que cumple con los requisitos legales y reglamentarios del Servicio de Rentas Internas. El esquema de facturación electrónica es obligatorio para todos, desde el 30 de noviembre, con excepción de los negocios populares. La facturación electrónica tiene varios beneficios. Entre ellos les vamos a nombrar algunos, unos pocos que luego los abordaremos en esta transmisión. Uno de ellos reduce el riesgo de falsificación. Facilita su entrega a través del correo electrónico y las facturas se las puede consultar en la plataforma del Servicio de Rentas Internas. Otro de los beneficios es que se eliminan los costos de archivo. Ya no necesitan carpetas por meses y años. Ya nada de eso, eso es cosa del pasado. Facilita el cumplimiento de tus declaraciones tributarias. También reduce las impresiones y el uso del papel. Es amigable con el medio ambiente. Tenemos también otros beneficios tributarios que los vamos a ir descubriendo durante esta transmisión en vivo y en directo. Comparte esta transmisión con tus amigos para que todos conozcan más sobre la facturación electrónica. Ya están con nosotros dos expertas tributarias del Servicio de Rentas Internas. Ellas son Verónica Tacinchano y Tatiana Sánchez. Vero, Tati, bienvenidas. Muchas gracias, David. Buenas tardes con todos. Una buena tarde con todos, un gusto compartir con ustedes. Buenas tardes, chicas. Antes de dar el paso a esta charla sobre facturación electrónica, les comentamos a nuestros contribuyentes que hicimos en días anteriores una consulta, una encuesta en nuestras redes sociales sobre los temas que desearían saber sobre la facturación electrónica. Preguntamos sobre las dudas que tienen sobre este esquema. En primer lugar está quiénes están obligados con el 65.9%. Luego tenemos con el 12.6% cómo entregar los comprobantes de venta. Luego, en tercer lugar, está cómo solicitar la autorización para la facturación electrónica con el 14.1%. Y al final están cuáles son los requisitos de este esquema, con el 7.4%. Con esto, Vero, ¿desde cuándo y quiénes son obligados a implementar el esquema de facturación electrónica? Esta es una de las preguntas frecuentes que hemos tenido y justamente para ello estamos aquí, para poder solventar todas las inquietudes que tiene la ciudadanía. La obligatoriedad de emisión de comprobantes electrónicos es a partir del 30 de noviembre del 2022. Esto se ha establecido de acuerdo a la Ley de Desarrollo, por lo cual los contribuyentes pueden implementar a lo largo de este tiempo. No esperemos hasta el último para poder cumplir con esta obligatoriedad. ¿Quiénes están obligados? Básicamente son aquellos contribuyentes, todos los contribuyentes en realidad, a excepción de los negocios populares. Tengo entendido que los negocios populares no participan o no pueden ingresar, no deben implementar este esquema de facturación electrónica, quienes tengan ganancias brutas anuales de hasta $20,000. Sí, en realidad sí, es una excepción que se ha establecido justamente tomando en cuenta que los contribuyentes podrían tener algún tipo de actividad menor que
que se le complicaría tal vez este tipo de implementación. Sin embargo, es necesario que tengamos en cuenta, más bien para poder identificarse cómo emitir los comprobantes electrónicos, podríamos revisar el régimen al cual pertenecen. Perfecto, Vero. Tati, para poder verificar el régimen al cual pertenecemos, ¿podemos hacerlo generando el certificado de RUC? ¿Cómo lo hacemos? Así es, David. El SRI brinda la posibilidad de realizar esta consulta, para lo cual tenemos que ir a la página web www.sri.gov.es y vamos a la opción de SRI en línea. Aquí nos va a solicitar que ingresemos con nuestro usuario y clave. Posteriormente vamos a ir al menú de RUC y damos clic en la opción certificados. De esta manera se va a generar el certificado de RUC, en donde podremos verificar el régimen al cual pertenecemos. Cabe recordar de nuevo que si tú perteneces al régimen general o al RIMPE emprendedor, estás obligado a emitir comprobantes electrónicos, y por otro lado, en caso de que tu régimen sea RIMPE negocio popular, no estarás obligado a emitir comprobantes electrónicos. Aquí es muy importante recalcar que si un contribuyente realiza actividades adicionales a las de negocio popular que se encuentren dentro de las que están catalogadas como excluyentes del RIMPE, como por ejemplo transporte o actividades agrícolas, por estas actividades adicionales sí tendrán la obligación de emitir comprobantes electrónicos. Gracias, Tati. Ahora les pregunto, ¿cuáles son los requisitos para la facturación electrónica? Esta pregunta es muy importante porque muchos de los contribuyentes la han tenido desde hace mucho tiempo, así que ¿cuáles son los requisitos para la facturación electrónica? Claro que sí. Para obtener la autorización como emisor de comprobantes electrónicos es muy importante que el contribuyente cuente con su clave de acceso para acceder al SRI en línea. Adicionalmente deberá tener firmado su convenio de débito y encontrarse al día en sus obligaciones tributarias. Una vez que cuente con la autorización en ambiente de producción, también deberá contar con la firma electrónica, que es emitida por las entidades certificadoras que existen en el país, y adicionalmente deberá contar con el software para emisión de comprobantes electrónicos, el cual podría ser propio del contribuyente o también podría hacer uso de la herramienta gratuita que el SRI pone a disposición de los contribuyentes, que es el SRI y Yo en línea. Tati, ¿dónde pueden obtener la firma electrónica de los contribuyentes? La firma electrónica es emitida por las entidades certificadoras que se encuentran autorizadas por Arcotel. Para ello les recomiendo que vayan a nuestra página web, ahí van a poder encontrar el listado de las entidades certificadoras autorizadas, así como los enlaces que les direccionará a cada una de las páginas web de estas entidades para que ustedes puedan realizar su solicitud y obtener el certificado digital de firma electrónica. Perfecto. Entonces hacemos una recapitulación. Clave de acceso a SRI en línea, convenio de débito, estar al día en tus obligaciones tributarias, que es algo muy importante, contar con la firma electrónica, el software de facturación electrónica, que puede ser propio o pueden utilizar la herramienta gratuita SRI Yo en línea. Ahora, ¿cómo se solicita la autorización para entrar en este esquema de facturación electrónica? Una vez que hemos cumplido con los requisitos que se han mencionado, podemos hacerla de manera fácil y rápida. Esto se realiza a través de la página web del SRI, en la opción Servicios en línea. Dentro de este canal de servicio deben ingresar a Facturación electrónica, al ambiente de pruebas, Autorización, y finalmente seleccionamos la opción de solicitud. Al momento que cumplimos con las condiciones o los requisitos antes mencionados, al dar clic, automáticamente se genera un PDF en el cual se indica el resultado de la solicitud. Y simplemente con ello ya hemos cumplido. Ahora, una vez que hemos realizado este proceso dentro del ambiente de pruebas, lo hacemos en el ambiente de producción de la misma manera. Perfecto. Entonces ahí ya estaríamos autorizados, ¿no?, para emitir facturas electrónicas. Correcto. Ahora, ¿cómo hacen los contribuyentes para entregar los comprobantes bajo este esquema? La forma de entrega del comprobante electrónico es a través de correo electrónico del adquirente, es decir, el emisor, una vez que emite el comprobante,
hace a la vez la entrega del comprobante a través del correo electrónico. Pero también hay otra opción, que en este caso es la impresión del RIDE, que es la representación impresa del comprobante electrónico. Esto se lo hace en ciertas ocasiones, como por ejemplo cuando se emite un comprobante a consumidor final. Así también cuando el adquirente no ha podido entregar un correo electrónico para que reciba su factura, y también cuando el adquirente lo requiera. Solamente en esas ocasiones es necesario imprimir físicamente el comprobante de venta. Caso contrario, con la entrega de correo estaría ya cumplida con la obligación. Sin embargo, sí hay que recalcar que lo que se entrega es tanto el formato XML como también el RIDE. Gracias, Vero y Tati. Recuerden que esta transmisión es en vivo para conocer todo lo relacionado a la facturación electrónica. Y ahora vamos con las preguntas que hicieron algunos de los contribuyentes durante estos días a través de nuestras redes sociales. Tenemos una pregunta de Jessy Chacha. ¿Un artesano calificado que es RIMPE Negocio Popular debe facturar electrónicamente o entregar una nota de venta? Jessy, el artesano como tal no está excluido en este caso de ser emisor de comprobantes electrónicos. Sin embargo, como tú mencionas, tiene la calidad de negocio popular y por ese motivo no estaría obligado a emitir comprobantes electrónicos y debería emitir notas de venta físicas. Gracias, Tati. Tenemos otra pregunta de Ronald Buenaño. Para el sector del transporte, ¿cómo se va a dar el tema de facturación para puntos de emisión? Ronald, te comento que el esquema de emisión de comprobantes electrónicos simplemente cambia la forma de generación del comprobante y entrega. En este sentido, se mantiene la normativa que debe ser aplicada para el caso del servicio de transporte, en la cual se generan como puntos de emisión de las operadoras. Gracias, Vero. Tengo otra pregunta de Gaby Morquecho. Si se tiene actividad de servicios profesionales y también una tienda, ¿se debe realizar facturas y notas de venta electrónicas? En este caso, si es que por la actividad de la tienda es considerado negocio popular, esto, como les habíamos dicho, pueden verificarlo en el certificado de RUC, efectivamente por la actividad de la tienda tendrá que emitir notas de venta. Sin embargo, por la actividad profesional, al ser una actividad excluyente del RIMPE, tendrá que emitir facturas electrónicas. Tengo otra pregunta en vivo, dice, de Janet Suárez. Buenas tardes, ¿cómo será con las operadoras de transporte quienes emiten puntos de emisión? Y se me fue la pregunta porque entran varias preguntas al mismo tiempo. Claro. Sería la misma respuesta, bueno, a la que había dado hace un momento, y justamente es que se mantiene la normativa aplicable para los puntos de emisión. Es decir, si la operadora decide que va a continuar con la emisión, con la asignación de puntos de emisión, pues simplemente va a cumplir con los requisitos establecidos en la normativa, en la resolución que lo regula, y la información adicional la incluiría en una sección del comprobante electrónico que se denomina información adicional, valga la redundancia. Tengo otra pregunta de Alejo Almeida. ¿El software del SRI no se va a colgar una vez que se empiece a facturar? Es decir, a partir del 30 de noviembre. La herramienta gratuita que, como les había comentado, es el SRI en línea, ha sido analizada previamente su capacidad para la recepción de comprobantes de venta y obviamente para la utilización de los contribuyentes, que en este caso son personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Entonces no tengan ninguna preocupación, que el software va a funcionar correctamente. Y sobre esto sí quisiera complementar algo, y en realidad sí quisiera darles esa tranquilidad a los contribuyentes. El sistema de facturación electrónica es algo que se ha ido madurando con los años. Estamos desde el año 2012 en esta forma de emisión, entonces estamos totalmente preparados y sobre todo hemos realizado las evaluaciones del caso para que pueda funcionar adecuadamente. Muchas gracias. Tengo otra pregunta de Yasmín Pailacho. Mi papi tiene RUC con dos actividades, una de arriendo y el otro confección de prendas deportivas, pero de esto ya no ha facturado por años, solo el arriendo. ¿Me confirma qué debemos hacer? Claro que sí. Mi recomendación es que por la actividad que ya no está ejerciendo, se acerquen al SRI a actualizar su RUC para que obviamente esta actividad ya no aparezca como
como activa dentro de su RUC. Por otra parte, por la otra actividad que son los arriendos, efectivamente tendría que emitir comprobantes electrónicos. Gracias, Tati. Tengo otra pregunta. Edwin Mantilla, un contribuyente RIMPE Negocio Popular, si desea puede tener facturación electrónica, así no esté obligado. Edwin, en el caso de los RIMPE Negocios Populares, por el hecho de que su comprobante a emitir es la nota de venta, deben emitir comprobantes preimpresos. Únicamente podrán emitir facturas si es que tuviese una actividad excluyente, y esa factura sería electrónica. Gracias, Vero. Tengo otra pregunta de Yasmín Pailacho. Dice, si soy doctora, ¿tengo que facturar electrónicamente? Y también otra pregunta de Doris Hidalgo, que dice que se une, ¿no? Soy odontóloga, trabajo por servicio profesional, pero solo una vez por semana debo facturar electrónicamente. ¿Qué hago? Bueno, si es que en el caso del médico y del odontólogo, si está ejerciendo su profesión, esta es una actividad considerada excluyente del régimen RIMPE, por lo tanto, es un contribuyente del régimen general. Al ser del régimen general, como lo hemos indicado, estaría obligado a emitir comprobantes electrónicos. La frecuencia no es un indicativo como para saber si debo o no debo emitir, más bien es el régimen al cual pertenece. Perfecto. Otra pregunta de KN. ¿Los artesanos deben tener factura electrónica? Efectivamente, como les había comentado, no es por la calidad de artesanos como tal que se establece la obligatoriedad o no de emitir comprobantes electrónicos, sino más bien es por el tipo de régimen. Si un artesano está considerado como RIMPE emprendedor, pues sí, tendrá que emitir comprobantes electrónicos, pero si está calificado como negocio popular, no tendrá dicha obligatoriedad. Gracias, Tati. Yasnier Perdigón nos pregunta, ¿pueden hacer facturas con IVA 0% los régimen RIMPE popular? Bueno, en el caso del RIMPE Negocio Popular emite notas de venta. En las notas de venta debe incluir el valor del servicio o del bien, incluido el IVA de ser un impuesto, de ser un bien o servicio gravado con tarifa 12%. En este sentido, más que por el régimen al cual pertenece, se basa en el bien o el servicio que estoy brindando para determinar la tarifa. Y debe emitir una nota de venta, incluida el IVA. Cabe aquí mencionar, Berito, que no es necesario desglosar el IVA, ¿no? Pero eso no quiere decir que el bien o servicio no grave este impuesto en caso de que así deba ser. Tengo otra pregunta, a pesar de que parece que ya la contestaron, ¿no? Pero Janet Suárez nos dice, ¿cómo será con las operadoras de transporte quienes emiten puntos de emisión por cada socio transportista? Cada punto a nombre de ellos y por ende retención y pago a nombre del socio. Sí, justamente lo que nos menciona es lo que indica la normativa, ¿no? Si es que la operadora de transporte decide asignar puntos de emisión a sus socios o accionistas, en ese sentido se mantiene el hecho de que el comprobante se emitiría por parte de la operadora, se incorporarían los requisitos del socio accionista en la sección de información adicional y el ingreso sería del socio o accionista y se retendría al socio accionista. Es decir, con lo que estoy mencionando, la normativa se mantiene. Solo estamos cambiando el esquema de emisión. Gracias, Vero. Tengo otra pregunta de Gonzalo Burbano. ¿Puedo emitir facturas electrónicas con firma electrónica de cédula o RUC? Bueno, las facturas electrónicas, más bien para emitir la factura electrónica, como habíamos dicho, el requisito es tener una firma electrónica y en este caso deberá ser emitida con RUC. Perfecto. En todo caso, el Servicio de Rentas Internas siempre está pendiente de las necesidades de la ciudadanía y de sus observaciones, y estamos realizando ciertos análisis que tal vez más adelante les comunicaremos. Gracias, Vero. Karina Quispe nos pregunta, ¿las guías de remisión también serán electrónicas? Claro que sí, las guías de remisión están incluidas en el esquema de comprobantes electrónicos, por lo tanto la obligatoriedad incluye todos los tipos de comprobante. Bueno, aquí cabe mencionar cuáles son la factura, tenemos las liquidaciones de compra de bienes o prestación de servicios, tenemos los comprobantes de retención y documentos complementarios, que en este caso es la nota de crédito, nota de débito y la guía de remisión. La obligatoriedad deberá darse cumplimiento con todos estos tipos de comprobantes.
Gracias a ti. Damaris Uciña López nos pregunta, ¿qué pasa con los contribuyentes RIMPE emprendedores? Si sus ingresos no van a superar los $20,000 a diciembre, implementan la facturación electrónica en noviembre y diciembre de 2021 y en enero de 2022 utilizan notas de venta. ¿Qué pasa en este caso con la facturación electrónica? No sé si está un poco compleja la pregunta. Claro, Damaris, entiendo la consulta. Y sí, pues basado en el esquema, en el régimen al cual pertenece actualmente, debe emitir comprobantes electrónicos. Y más bien habría que analizar cuál es el régimen al cual se le incorporaría en el siguiente año basado en sus ingresos. En todo caso, sí, si es que no superaría y se le reclasifica o se le incluye en el régimen de negocio popular, régimen RIMPE como negocio popular, emitiría únicamente notas de venta y quedaría la facturación electrónica únicamente si tiene sus actividades excluyentes. Alejo Almeida nos dice, hay negocios populares que deben emitir factura en casos especiales. ¿Debe emitir factura electrónica? Me imagino yo que la pregunta se refiere a lo que había comentado sobre las actividades excluyentes. El negocio popular como tal, por las actividades de negocio popular, debe emitir nota de venta preimpresas, pero si adicionalmente realiza alguna actividad excluyente, por esa actividad excluyente está obligado a emitir factura en la modalidad electrónica. Tengo otra pregunta que me parece muy importante. Byron Vinicio Taco, ¿ustedes regulan los precios de las firmas electrónicas? Byron, no, el Servicio de Rentas Internas no está a cargo de las firmas electrónicas. Como lo mencionaba Tati, son las entidades certificadoras que fueron autorizadas por la Arcotel quienes la emiten. Entonces en ese sentido no tenemos relación. Sin embargo, es uno de los requisitos porque propiamente en el tema del comercio electrónico necesitamos garantizar la veracidad de la persona que está emitiendo el comprobante. Justamente por ello se deben firmar de forma electrónica. Gracias, Vero. Soraya Bowen nos dice, ¿cómo sabemos si está clasificado como negocio popular? Bueno, les habíamos hecho una pequeña demostración de cómo generar el certificado de RUC. Es una manera sencilla para que el contribuyente que desconoce pueda estar seguro al régimen al cual pertenece. En este caso podemos repetir otra vez el proceso para que sea un poco más entendible. Bueno, vamos a dirigirnos a la página web www.sri.gov.es y entramos a la opción de SRI en línea. Aquí nos va a solicitar que ingresemos nuestro usuario y clave. Una vez ahí vamos al menú de RUC y damos clic en la opción de certificados. Aquí automáticamente se va a generar el certificado de RUC y vamos a poder verificar el campo donde dice régimen. Aquí vamos a tener estas opciones que ves: régimen general, RIMPE emprendedor, que en estos dos casos correspondería a los obligados a emitir comprobantes electrónicos, y la otra opción sería como RIMPE negocio popular, que sería quienes no están obligados. Justo tengo otra pregunta de Carlos Alfredo Rivera Solís que con lo que tú ya dijiste, Tati, lo contesta, ¿no? Pero sin embargo lo voy a decir. ¿Dónde puedo revisar si mi actividad económica es RIMPE o no? Las exclusiones son muy generales y no estoy seguro. Entonces, creo que fue contestado. Justamente con su certificado de RUC, y ya le ayudaría como para poder determinar. Luis Ernesto Chulde Sánchez nos pregunta, ¿las guías de remisión se mantienen físicas en las operadoras de transporte? Como había comentado, la obligatoriedad implica todos los tipos de documentos que están incluidos actualmente en el esquema electrónico. Esto quiere decir que si la operadora de transporte está obligada ya a emitir comprobantes electrónicos, también deberá emitir guías de remisión de forma electrónica. Perdón, David, y solo quisiera complementar la respuesta a la pregunta anterior. Entiendo que mencionaba cómo sé cuáles son las actividades excluyentes. Puede ser que yo estoy en RIMPE negocio popular y así está en mi certificado,
pero tengo otras actividades excluyentes y quiero identificarlas. Tenemos en la página web del SRI una sección específica para el RIMPE, ahí podemos revisarlas a detalle las actividades. Gracias, Vero, por esta aclaración. David López nos pregunta, buenas tardes, ¿los señores taxistas deben facturar electrónicamente? Claro que sí. Las actividades de transporte están excluidas del régimen RIMPE. En este caso están obligados a emitir comprobantes electrónicos y por lo tanto los señores taxistas que realizan una actividad de transporte también tienen esta obligación. Gracias a ti. Tengo otra pregunta de Lisbeth Gonzabay. ¿Cuál es la multa por no implementar la facturación electrónica? En realidad no quisiéramos llegar a ese punto. Justamente por ello estamos lanzando todas las campañas e información necesaria para que ustedes puedan cumplir a tiempo. Sin embargo, de no hacerlo, esta es considerada una infracción al no cumplirla, la cual se encuentra publicada en la ley. Por lo tanto, podría ir de un monto de entre 30 a $1.500, pero evitemos que les sancionemos. Recuerdo que las preguntas que no puedan ser respondidas a su debido tiempo durante esta transmisión en vivo, lo haremos por interno luego de que concluya esta transmisión. Antes de continuar, ¿qué te parece, Vero y Tati? Podemos recordar quiénes están obligados y quiénes no están obligados a emitir facturas electrónicas. Claro, están obligados todos los contribuyentes que se encuentran catastrados en el RUC y que realizan sobre todo una actividad económica, a excepción de los negocios populares por sus actividades que están dentro del RIMPE. Rita García nos pregunta, ¿se emite factura para recibir el valor o se recibe el valor y se emite la factura? Me imagino que se refiere, Rita, al tema del pago por la transacción. En todo caso, de no ser así, sí me gustaría que nos aclaren un poquito más esa pregunta. Sin embargo, en caso de que se refiera al pago, la norma establece que cuál es el momento para emitir el comprobante de venta y en este caso es el momento mismo en que se realiza la transacción. En este caso, independientemente de que primero se haga el pago, primero se emite, aquí lo que vamos a considerar es el momento de la transacción como tal en el cual se debería emitir ya el comprobante de venta y entregarlo. Gracias a ti. Yesenia Kimi nos pregunta, hola, soy RUC régimen general por servicio profesional, mi actividad principal, pero hace 3 meses tengo una papelería. ¿Debo por las dos actividades emitir factura electrónica? Yesenia, por tu actividad que es del régimen general debes emitir una factura electrónica. Por la papelería, solicitar las notas de venta preimpresas. Carlos Palma nos pregunta por qué debemos declarar y facturar sin IVA si los productos que compramos sí nos lo cobran. Entiendo que es algún bien o servicio grabado con tarifa 0%. Bueno, en todo caso, ese IVA que pagamos se convierte en un gasto que en lo posterior puede ser utilizado dentro de la declaración del impuesto a la renta. Tenemos otra pregunta de Pollo Almeida, dice, teniendo en cuenta que la resolución 24 indica que ya no podrán utilizar máquinas registradoras, ¿qué pasará con el taxímetro? A ver, el taxímetro estaba considerado, se puede decir únicamente por temas de autorización dentro del SRI como un tipo de máquinas registradoras, si es que se lo puede decir así. Sin embargo, ahora con la facturación electrónica es importante decirles que independientemente del medio, del software que se utilice para emitir estos comprobantes, ya estarían cumpliendo con la obligatoriedad. En este caso, los taxímetros deberán ser capaces de generar el comprobante electrónico y de esta manera cumplirían en este caso sus obligaciones con el ente regulador del transporte, así como también con el servicio de rentas internas. En este caso ya los taxímetros, que como les decía eran considerados un tipo de máquinas registradoras, ya no podrían seguir siendo autorizados ni tampoco podrían seguir utilizándolos mientras ellos no sean capaces de emitir comprobantes en el esquema electrónico. Gracias, Tati. Desde Facturas Rápidas S nos pregunta, buenas tardes, por favor aclare que
en esa misma fecha las retenciones deberán ser retención ATS 2.0. Nota, ya cumplimos con el requisito. Eso nos dice. Sí, bueno, esa es una obligatoriedad para quienes son agentes de retención y que han sido calificados a partir de la publicación de la resolución 24, que fue en el 9 de junio. Entonces, no es para todos los contribuyentes, si quisiera aclararlo para que no nos preocupemos. Esta versión debe ser implementada para aquellos agentes de retención que a su vez están obligados a implementar la facturación electrónica. Con eso queremos que no tengan como un doble gasto, si se puede decir así, en primero implemento una factura y posterior luego me toca implementar, el comprobante de retención y luego me toca implementar en otra versión. Entonces, de una vez implementemos la versión ATS, pero únicamente agentes de retención que han sido calificados a partir de la publicación de la resolución que he mencionado. Gracias, Vero. René Narváez nos pregunta: en mi certificado de RUC está RIMPE Negocio Popular, pero tengo otra actividad profesional. ¿Debo emitir notas de venta por comercio y otra por profesional? Efectivamente, si es que tú ya pudiste verificar que el régimen que consta en el RUC es como negocio popular, por esas actividades deberá emitirse notas de venta, pero si adicionalmente ejerces una actividad profesional, por esa actividad profesional tienes la obligación de emitir una factura, pero en este caso ya debe ser en la modalidad electrónica. Vero, Tati, ¿qué les parece si a esta hora vamos a recordar los requisitos para la facturación electrónica? ¿Qué les parece? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, como les había comentado, los requisitos para que podamos ser autorizados como emisores de comprobantes electrónicos es que tengamos la clave de SRI en línea, así como el convenio de débito firmado y que nos encontremos al día en las obligaciones tributarias. Una vez que ya contemos con la autorización como emisores de comprobantes electrónicos, previo a empezar ya a emitir comprobantes como tal, debemos contar con la firma electrónica emitida por las entidades certificadoras autorizadas por el Arcotel, así como el software de emisión de comprobantes electrónicos, que en este caso puede ser un software propio, también puede ser un software que es provisto por alguna empresa, o también pueden utilizar el software gratuito que es el SRI y Yo en línea, que está a disposición de todos los contribuyentes. Gracias, Tati. Tengo otra pregunta. Vamos por acá. Agradecemos también la sintonía de todos ustedes, ¿no? Porque tenemos varias preguntas, tenemos muchas preguntas. Catherine Galárraga Molina: para los contribuyentes que son agentes de retención, ¿podrán seguir usando el facturador del SRI? La consulta es por la versión ATS 2.0. ¿Van a actualizar esa versión o qué va a pasar? Bueno, en realidad el facturador electrónico es un medio de emisión de comprobantes que hemos puesto a disposición, pero para los contribuyentes de manera general. En este caso, más bien ahí sí, si es que no cumple con sus necesidades, le recomendaría revisar algún sistema que le permita cumplir. Víctor Rea nos pregunta: ¿las notas de venta sustentan gastos en la declaración del IVA? Bueno, en este caso ya son preguntas un poco más específicas que habría que analizar el por qué actividad, por qué bien se está emitiendo, si es que, como decía Vero, es un bien o servicio que grava o no grava IVA, porque como les decía, en la nota de venta no se desglosa el IVA, pero sin embargo, en caso de que sea un bien o servicio gravado con este impuesto, ya está implícito en el valor. Sí me gustaría ahí que más bien por interno podamos absorber esta consulta, teniendo un poco más de detalle sobre este caso. Algo que sí hay que considerar en el caso de los negocios populares es que ellos tienen una cuota fija a pagar o un valor fijo a pagar, que en lo posterior se les informará la forma de hacerlo, pero ese valor ya incluye el valor del, valga la redundancia, del IVA y del impuesto a la renta. No hay que realizar ningún otro tipo de declaración adicional. Entonces, en ese sentido es que se permite o se establece la obligatoriedad de emisión de la nota de venta. Gracias, Vero. De Carmen Beltrán: cuando el cliente que adquiere a un negocio popular necesita utilizar el crédito tributario del IVA, ¿cuál es el procedimiento correcto?
justamente es lo que mencionaba hace un momento, no realizarán declaraciones por sus actividades relacionadas con el RIMPE. En ese sentido, no sustenta crédito tributario y así lo menciona la norma, el comprobante que el contribuyente RIMPE Negocio Popular emite. Ya si tuviese una actividad excluyente, bueno, ahí sí se trabajaría de manera normal como dentro del régimen general, pero solo por esas actividades excluyentes. Perfecto. UEF Ayala nos dice, ¿el taxista a qué momento va a emitir una factura electrónica? ¿Debe llevar la computadora en el taxi? Ahí le recomendaríamos utilizar la aplicación, ¿no? Hay tantas, en realidad en el mercado, y si podemos revisar, hay tantas opciones que se ajustan a las necesidades de los contribuyentes, en donde no necesariamente necesito tener un computador para emitir mi comprobante electrónico. Como bien lo mencionabas, podría ser a través del celular, podría ser a través, no sé, una tablet o alguna otra forma de emisión. Entonces, sí, sería conveniente que revisemos las opciones que tenemos, sea por parte nuestra, que les estamos poniendo a disposición el SRI-Yo, que es una aplicación que está a nivel de servicio web, o si no, alguna que ustedes prefieran y que se encuentran en el mercado. Gracias, Vero. Lorena Andrade nos pregunta si soy agente de retención. ¿Qué tiempo tengo para emitir el comprobante de retención electrónico? Esto ya está establecido en la norma y como habíamos mencionado en otros temas, la norma no cambia en el sentido de la oportunidad de emisión tanto de los comprobantes de venta como de los comprobantes de retención. Entonces, lo único que cambia es la modalidad, que ahora ya no va a ser un comprobante de retención físico, sino que va a ser un comprobante de retención electrónico, pero siempre dentro de los plazos establecidos en la norma, que en este caso son 5 días posteriores a la emisión del comprobante de venta. Gracias, Tati. Tengo una pregunta más de Joyce Mejía, una pregunta que me parece muy importante. ¿Puedo utilizar mi libretín de facturas físicas hasta que se caduque en marzo del 2023? Hay que tener algunas consideraciones en ese caso. En el caso de que yo soy un sujeto obligado a emitir comprobantes electrónicos o debo emitir comprobantes electrónicos y no he cumplido con la solicitud de autorización, estos únicamente van a tener vigencia hasta el 29 de noviembre del 2022. Sin embargo, si yo solicito la autorización posterior a haber cumplido con o haber solicitado la autorización y ya estoy emitiendo mis comprobantes, van a tener vigencia hasta su caducidad. Aquí también es importante hacer una aclaración, y es que a pesar de que sí vamos a seguir autorizando o los contribuyentes van a poder solicitar autorización de documentos preimpresos, es importante recordarles que ya no lo van a poder hacer de forma normal, se puede decir, en todas sus transacciones. Esta va a ser una modalidad que puede ser utilizada nada más para casos fortuitos, y también recordarles que hay un límite ya para la emisión de comprobantes físicos, que en este caso no podrá sobrepasar del 1% del total de comprobantes emitidos por el contribuyente en el año. Entonces tengan muy en cuenta eso. Sí es importante que mantengan autorizaciones vigentes de comprobantes preimpresos. Sin embargo, como les digo, esta será una modalidad alternativa para casos fortuitos de la modalidad electrónica, que sería la obligatoria. Gracias, Tati. Meli Chalán Flores nos pregunta, ¿qué pasa con los comisionistas? ¿En qué régimen se encuentran? Bueno, tal vez no dominamos absolutamente todas las actividades en qué régimen se encuentran, pero sí les recomendaría que revisemos de acuerdo al certificado de RUC en el paso a paso que le hemos mencionado. Luz Mila dice, ¿el arrendamiento de inmuebles entra en RIMPE popular? El arrendamiento de inmuebles es una de las actividades excluyentes del RIMPE, por lo tanto va a estar dentro del régimen general y por lo tanto obligados a emitir comprobantes electrónicos. Gracias, Tati. Selene Castro nos pregunta, estimados, ¿existe una tienda? No es obligada. Existe una tienda, no es obligada a llevar contabilidad, es un contribuyente RIMPE emprendedor. ¿Puede utilizar el facturador del SRI? Claro, te invitamos a que ingreses a la opción del SRI-Yo en línea que se encuentra en servicios en línea y verifiques si en realidad se ajusta a tus necesidades. En todo caso, es un sistema que sí podría permitirte la emisión de tus comprobantes. Gracias, Vero. Tengo otra pregunta. Samara Zamora
siendo yo RIMPE emprendedor, ¿debo facturar a los RIMPE Negocio Popular con tarifa 12%? Por favor, tengo esa duda. En este caso, perdón, Berito, sí. No entiendo muy bien la pregunta, porque como les habíamos mencionado, el IVA se grava de acuerdo al bien o servicio que se vende, en este caso, o que se presta. No depende mucho del tipo de régimen al que pertenezca el emisor del comprobante de venta. Entonces, se emite o se grava o no IVA dependiendo del bien o no servicio, independientemente del régimen al que pertenezca, en este caso si es que es un emprendedor o si pertenece al régimen general. Y justamente es ahí la diferencia con el régimen emprendedor o régimen general. Va a emitir una nota de venta incluido impuestos, eso es lo que nos menciona. Gracias, Vero y Tati. Tengo otra pregunta que dice de María Casandra Rodríguez Mendoza. ¿Cuál es la diferencia entre el facturador offline y el SRI Yo en línea? Bueno, la diferencia está en que el facturador es una herramienta de escritorio. Me descargo el aplicativo y lo instalo en mi computador. Entonces, desde ahí yo puedo generar mis comprobantes electrónicos y por otro lado debo descargarme el XML y el RIDE, que son los archivos que debo entregar, y enviarle a mi cliente. La diferencia con el SRI Yo, en cambio, es que esta se encuentra en la página web del SRI, es en línea, lo puedo utilizar de manera directa y genero mis comprobantes y automáticamente este sistema está elaborado para que también permita la entrega de comprobante electrónico. Es por eso que nosotros le mencionamos más, verifiquemos esta forma de emisión. No digo que el facturador electrónico gratuito no les permita o no les ayude, pero es como mucho más amigable el SRI Yo en línea. Gracias, Vero. Mariana Iturralde nos pregunta: buenas tardes, por favor, si me puede ayudar con esta inquietud. Un contribuyente RIMPE emprendedor de la tercera edad que tiene que facturar electrónicamente y tiene Parkinson. Por tal razón, tiene un apoderado para que haga sus veces. ¿Qué tiene que hacer para poder facturar electrónicamente? ¿Tiene que gestionar la firma electrónica del apoderado? La contribuyente no puede firmar para realizar todos los trámites necesarios para sacar la firma. ¿Cómo se debe proceder? A ver, en este caso, obviamente el RUC va a estar a nombre del titular, que en este caso es la persona de tercera edad. Obviamente si tiene un apoderado que le realice todos sus trámites, eso le permitirá que los requisitos para ser emisor de comprobantes electrónicos lo pueda hacer el apoderado, en este caso obtener la clave del SRI, el tema de la firma del convenio de débito o hacer sus solicitudes en las entidades certificadoras de la firma electrónica. Pero esto no quiere decir que los comprobantes como tal van a estar registrados con el RUC del contribuyente, que en este caso es la persona de la tercera edad. Gracias, Tati. Margen Negrita nos dice: en el certificado del RUC sale RIMPE Popular, pero es transporte y debe salir régimen general. ¿Qué tiene que hacer? Este sí es un caso un poco inusual. Habría que verificarlo, más bien sí sería pertinente que nos ayude con la información por interno para poder revisar y poder orientarle adecuadamente. Tengo otra pregunta de Tania Morales. Hola, hay una contribuyente que tiene actividades: arriendo, peluquería y restaurante. ¿Se puede llevar las tres actividades como régimen general? Bueno, como les había mencionado, hay que verificar primero el régimen que conste en su RUC y a partir de ello podrá saber si por las otras actividades que no son arriendo pertenece al régimen de negocio popular o al régimen general. Sin embargo, la actividad de arriendo sí pertenece al régimen general, a ser una actividad excluyente del RIMPE, y por lo tanto por esta actividad específicamente debería emitir comprobantes electrónicos. Como les digo, por las otras actividades debería verificar a qué régimen pertenece. En caso de que no sean negocio popular, pues sí, las tres actividades podrían manejarse como de régimen general. Entonces, como que de manera general podríamos decir: verifiquemos el régimen al cual pertenecemos de acuerdo al certificado que tenemos, y si tenemos una duda por las actividades, verifiquemos en la página web del SRI, en la sección de RIMPE, si es que tal vez una de ellas es excluyente, y con ello podría saber si me corresponde emitir por ella un comprobante electrónico.
Chicas, ¿qué les parece si vamos a recordar los requisitos para lo que es la facturación electrónica? Claro que sí. Bueno, para ser emisores de comprobantes electrónicos, primero debemos obtener la autorización en el SRI. Esta autorización se lo obtiene muy fácil. Es un proceso en línea que se lo realiza a través de la página web del SRI, para lo cual debe contar con la clave de acceso, debe tener firmado el convenio de débito y también debe encontrarse al día en las obligaciones tributarias. Una vez que obtiene esta autorización, es muy importante que previo a la emisión de comprobantes cuente también con la firma electrónica, así como con el software de emisión de comprobantes electrónicos, que en este caso, como les hemos dicho, ya es una decisión del contribuyente el de utilizar un software propio, algún software quizás adquirido algún proveedor, o también la herramienta gratuita que es provista por el SRI, que es el SRI y Yo en línea. Entonces, bueno, como tenemos varias preguntas y debido al tiempo, las vamos a contestar por interno. Mil gracias a Verónica Tacinchano y Tatiana Sánchez, expertas tributarias del Servicio de Rentas Internas, quienes nos acompañaron en esta tarde para resolver las dudas sobre todo lo relacionado a la facturación electrónica. Chicas, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también. Gracias también, David, un gusto. Recuerden que este esquema será obligatorio desde el 30 de noviembre de 2022, con excepción de los negocios populares. Esperamos haber solventado sus dudas y será hasta una próxima oportunidad. Que tengan una buena tarde. Buena tarde. Te doy la bienvenida a la nueva era de la facturación. Desde el 30 de noviembre todos estamos obligados a facturar electrónicamente. Recuerda que desde esta fecha debes emitir solamente facturas electrónicas. Los comprobantes físicos se mantienen solo para los negocios populares. Te invito a incorporarte a este mecanismo hoy mismo. Evolucionamos contigo. No te quedes atrás. Gobierno del Encuentro.